Conversaciones de Filosofía, día 3 de septiembre del 2014, a las 19 horas 44 minutos aproximadamente. Como otros días, hablaremos un poco de todos los temas o de algunas cuestiones de filosofía y de filosofía en relación a otros saberes. La primera pregunta es: ¿qué sentido tiene hoy la filosofía? Si tiene algún sentido y si sirve para algo la filosofía, o si debe servir para algo, o solo es una cuestión, digamos, del pasado, una tradición que se sigue, que se parece más a la literatura y menos a un saber autónomo como es la filosofía. Diríamos de alguna manera que la filosofía analiza los presupuestos de todas las cuestiones. Y cuando hablo de todas las cuestiones, de todos y cada uno de los saberes, tanto de la ciencia, tanto de la misma filosofía, tanto de la religión, tanto de la teología, tanto de la estética, tanto de las artes, tanto de la tecnología, etc. Diríamos que la filosofía cumple el papel de plantearse siempre más preguntas. A esas nuevas preguntas, algunas son contestadas por otros saberes, o por la ciencia o por la tecnología, pero otras no son contestadas de momento. Algunas acaban siendo contestadas por la ciencia o la tecnología, y otras se tardan siglos o milenios. Quizás ese es el fin de la filosofía, hacerse preguntas, y si esas preguntas ya están contestadas por la ciencia o la tecnología, diríamos que queda acabada esa cuestión. Pero cuando una cuestión queda solucionada, siempre surge una nueva pregunta, o varias nuevas preguntas, que o la ciencia no ha contestado todavía, y que la filosofía intenta dar razones hasta que la ciencia o la tecnología la conteste. Aquí hay otro problema, es que puede ser que haya otro tipo de saber que no sea la ciencia, ni sea la tecnología, ni la filosofía, ni las religiones, ni las artes, ni las culturas, que todavía no hayamos descubierto. Aquí queda esa pregunta, y esta pregunta nos sirve para demostrar lo que es la filosofía, o sea, hacerse preguntas que uno no sabe si van a tener respuesta alguna vez, o si ya lo tienen en parte, o no lo tendrán nunca, o son, digamos, de filosofía ficción. Pero esa es, diríamos, la función de la filosofía, o una de las funciones, o una de las finalidades, o una de las causas por las que la filosofía existe. Por tanto, el que se dedica a la filosofía, aparte de intentar saber de muchos saberes en la medida de lo posible, yo creo que tiene que ser una persona humilde y modesta, que tiene que opinar y dar razones, pero al mismo tiempo saber que sus soluciones son o pueden ser temporales. Es como un trocito de una cadena, o una argolla de una cadena. La argolla es necesaria, pero la misma argolla tiene que saber que no es la cadena, sino que solamente que es un trozo de la cadena. La cadena en este caso sería los miles o cientos de miles de años y millones de años que el hombre, desde que se es hombre, se hace preguntas, no digo filosóficas, sino preguntas de todo tipo. Por tanto, un pensador de filosofía, o un filósofo, sea mayor o menor su grado de conocimiento, tiene que saber que es uno más de esa cadena histórica, y que la filosofía está influida no solo por la historia del pensamiento y la historia de la filosofía, sino por el resto de saberes, pero no solamente por el resto de saberes, sino por las circunstancias, etcétera, etcétera. La historia, las situaciones, etcétera. De alguna manera tenemos que admitir que hoy la ciencia, por ejemplo la física
cuántica ha llegado a ideas a través de fórmulas y de modelos que para el hombre normal, o para la persona humana normal, o para la mujer normal, es difícil de aceptar, de intuirlas, de comprenderlas, de entenderlas. Es como si la ciencia fuese en estos momentos más allá incluso que la misma filosofía. O sea, las soluciones filosóficas en general son más intuitivas, o parecen al menos más evidentes y claras que la ciencia, o que algunas partes de la ciencia, sobre todo la física cuántica y otras teorías físicas. No quiere decir que la filosofía lleve más razón o lleve más verdad, sino que es un ejemplo para ver y demostrar que el pensamiento humano está llegando a unos grados de abstracción, de unos grados, digamos, que se salta las reglas de la evidencia o la evidencia clásica y de la claridad, que estamos, digamos, en un límite, o podríamos decir en un límite del pensar. Actualmente vivimos más de 7.000 millones de seres humanos, por tanto, aunque haya, dicen, alrededor de 1.000 que solo no tienen para vivir y sobrevivir, difícilmente se podrán contestar a grandes preguntas, o aunque se las hagan, no sé si tendrán tiempo a contestarlas, que seguramente se hagan grandes preguntas. Digamos que luego hay otros 2.000 o 3.000 millones que viven, más o menos, viven con sus trabajos o sus preocupaciones, y se harán sus preguntas y se las contestarán a su medida, igual como el grupo de los anteriores, de los que no viven. Luego, digamos que puede haber 1.000 millones de seres humanos, o 2.000, que tienen tiempo y tienen la formación suficiente para hacerse preguntas en multitud de saberes distintos y de especialidades diferentes, y no solo hacerse preguntas, sino intentar contestar e incluso intentar expresarlas, publicarlas de alguna manera, y por tanto entran en esa gran biblioteca mundial de que no sería solo libros, sino serían grabaciones, ideas, etcétera. Y por tanto no es extraño que cada 10 años o cada 20, digamos que se da un nuevo paso, un nuevo cambio en la cantidad de conocimientos, en el grado de conocimientos, y por tanto en lo que somos o creemos ser, en lo que podemos ser, en lo que podemos hacer, etcétera. La prueba está en la tecnología de estos últimos 50 años, que ha cambiado radicalmente en relación a la anterior. Y diríamos que cada 10, 20 o 30 o 50 años la nueva tecnología, el nuevo saber, cambia radicalmente con lo anterior, sobre todo en ciencia y en tecnología. Pero si cambia la ciencia y la tecnología, irremediablemente, quieran o no, queramos o no, tienen que cambiar en cierto modo la filosofía, las artes, las religiones, las culturas en general, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, si no en todos los puntos, en la mayoría de sus puntos. Con mayor o con menor retraso, pues es evidente que tenemos que ir adaptándonos a la realidad del saber. Diríamos que el saber es como una especie de gran globo, y va aumentando el tamaño y va afectando a la filosofía, a la ciencia, a la tecnología, etc. Yo puedo decir que soy, creo, un pensador, aunque sin falsas modestias ni sin falsas humildades. No pinto nada en el campo de la filosofía, ni del pensamiento, ni la cultura, ni de la literatura. Esta es mi realidad actual. No sé si dentro de 10 años, o 15, o 20, o 50, o 100, si es que la obra, lo que he realizado, continúa, sigue existiendo, no sé si se cambiará de opinión. Pero a día de hoy, la filosofía, si es que yo puedo decir, la reflexión filosófica que yo he realizado, basándome y teniendo en cuenta todo lo que se ha hecho, o lo que yo sé que se ha hecho, pues no tiene ninguna trascendencia en otros especialistas, en otros pensadores, y por tanto, digamos que no existe lo que yo pienso, o lo que yo creo que es la verdad, o lo como quieran ustedes llamarlo. Por tanto, sin falsas modestias, no cabe duda que el pensamiento que yo crea, o yo expreso, o yo escribo, o yo grabo en audio, en vídeo, en lo que sea, no creo que tenga mucha importancia, pero diríamos que tengo la formación suficiente, que mi sociedad, mi cultura,
mi tiempo, mi ambiente, me ha permitido y tengo la titulación suficiente para yo replantearme cuestiones y buscar soluciones a determinadas cuestiones. Y por tanto, uno se pregunta moralmente si uno tiene un oficio o una profesión o una capacidad mínima, aunque sea, si no debe de intentar practicar ese oficio. O dicho de otro modo, si alguien es un médico que ha estudiado medicina y sabe suficiente medicina, aunque no trabaje ni en la empresa privada, ni en la pública, ni nada, y trabaje de fontanero, pero si va por la calle y a alguien le pasa algo, él tiene la obligación, porque tiene la formación suficiente, de intentar salvar a esa persona. Yo estaría en el mismo caso, aunque sea un pensador o un filósofo, o estudia filosofía oficialmente y extraoficialmente desde no sé cuánto tiempo, desde hace décadas, creo yo que es mi obligación moral, aunque me cueste mucho también porque si dedico un tiempo a esto no puedo dedicarlo a otras cosas, pero repito, es mi obligación, creo yo, moral, de intentar expresar algunas ideas, algunas cuestiones, etcétera, aunque no descubra nada, etcétera. En esa situación en la que estoy, digamos, biográficamente, psicológicamente, estructuralmente, en estos momentos, etcétera. Porque mi situación, por ejemplo, no soy en este momento ni siquiera profesor de secundaria. Se habla mucho de las preguntas y en filosofía esencial. Yo también lo hago porque diríamos que, como decía un escritor, decía, no me acuerdo el escritor, que era millonario en datos y en observaciones. Pues yo creo que soy millonario en preguntas y en cuestiones, quizá no en soluciones. Pero sí quisiera hablar que hay muchos que hablan de que hay unas preguntas correctas y otras incorrectas. A mi modo de ver, es cierto que puede haber unas preguntas más correctas y otras menos incorrectas en los temas concretos, pero que es mejor no negarse a ninguna pregunta, sea correcta o no sea correcta, sea correcta o sea incorrecta, porque toda pregunta puede llevar a soluciones correctas o incorrectas, que a su vez nos pueden llevar a nuevas preguntas correctas o incorrectas, pero en definitiva, en ese juego, no iba a decir dialéctico, pero no me gusta, en ese juego a lo largo del tiempo, a lo largo de muchas mentes pensando, a lo largo de ir contrastando con muchos datos, muchas observaciones, esas preguntas se van viendo cuáles pueden ser las más correctas y cuáles de todas las posibles soluciones las más correctas soluciones también. No podemos negar, y quizá no guste esto a mucho, esta siguiente pregunta o afirmación, que la filosofía puede aclarar cosas, pero también desaclara o enturbia o complica mucho todas las cosas, todas las preguntas, todas las soluciones, etcétera. Quizás sea su fin, o sea los métodos que dispone de momento, o sea que el hombre, cada hombre, tiene unas circunstancias y a cada pregunta añade nuevos matices, lo cual nos lleva casi siempre a mayor grados de confusión, a mayor grado de búsqueda, a mayor situación. No cabe duda que la situación del pensador o del filósofo, su situación personal, biográfica, circunstancial, influye. Yo creo que no podemos negar que no es lo mismo un pensador que se dedique a la enseñanza universitaria y por tanto tenga ya un sello de cierta veracidad en lo que dice o cierta profundidad, que un pensador que se dedique a la enseñanza secundaria o primaria, o un pensador que no se dedique ni a ninguno de los niveles educativos de la enseñanza, sino que trabaje en otra cuestión o más o menos sea libre. Por tanto, no solamente influye en que el pensamiento
de esos pensadores o esos grupos de tipos de pensadores es aceptado por el resto de pensadores y por la sociedad del distinto modo, sino que el mismo pensador a sí mismo, de alguna forma, piensa lo que piensa o se piensa de distinto modo. O sea, no la misma la situación de Einstein buscando teorías matemáticas o físico-matemáticas, siendo un empleado de una marca de patentes, que siendo profesor de la Universidad de Berlín, o siendo profesor en una de las grandes universidades americanas. No negamos, en el tema de las preguntas, igual como hay respuestas más adecuadas o se creen más adecuadas o más acertadas, hay también preguntas sobre una cuestión más acertadas o más convenientes o más profundas o más exactas, etc. Pero, en principio, yo creo que el pensamiento piensa por posibilidades y no podemos negarnos posibilidades en las respuestas ni posibilidades en las preguntas, y sobre todo en la filosofía, que no es una ciencia, un saber empírico en el sentido de empirismo de físico-matemático o de las ciencias, tanto naturales o sociales, sino que aunque se base en la experiencia, no es un saber empírico-matemático. Entonces, no podemos negar la posible solución. Pondré un ejemplo. Aunque yo creo que el único matrimonio es de un hombre y una mujer, si analizamos el matrimonio entre hombre y mujer, no podemos dejar de analizar al mismo tiempo entre un hombre y 4 mujeres al mismo tiempo, o 3 mujeres al mismo tiempo, o 2 mujeres al mismo tiempo, o el de una mujer con 2 hombres, o 3 hombres, o 4, o sea, al mismo tiempo. O sea, la poligamia y la poliandria, etcétera. Pero tampoco podemos dejar de plantearnos el problema del divorcio de todas las maneras y de todas las formas. Y tampoco podemos plantearnos, si no llamamos la palabra matrimonio, como quieran ustedes llamarlo, la unión sexual duradera durante un tiempo al menos de un hombre con un hombre o de una mujer con una mujer. Tanto esas formas de matrimonio hay que planteárselas si alguien se plantea el problema del matrimonio, de la relación entre un hombre y una mujer. Y esto hay que hacérselo, nos guste o no nos guste. Ahora por parte de muchos, digamos, se quedan cortos. Estos problemas no son nuevos y estos problemas la moral siempre los ha contestado de una manera o de otra, pero no ahora, sino durante siglos. Ciertamente no dándole quizá la enorme importancia que tiene ahora, digamos, a nivel, aunque sea a nivel demográfico. Por tanto, no podemos negarnos ninguna respuesta posible, ninguna solución posible, pero tampoco ninguna pregunta posible sobre cualquier tema y sobre cualquier cuestión. Y es más, hay que plantearse cualquier tema y cualquier cuestión, aunque nos parezca de ciencia ficción, etc. Porque esa es la única manera que podemos intentar encontrar mayores grados de verdad, de bondad, de belleza, de utilidad, de veracidad, de funcionalidad, etc. Para mí es un misterio, hablando de otro tema, pero planteemos otra pregunta, es sobre el capitalismo, o si se quiere, los liberalismos. Y un tipo de liberalismo es el económico, que se llama capitalismo, pero también el liberalismo es social, cultural, religioso, filosófico, ideológico, etc. Me resulta una perplejidad, ya quizás por la edad que tengo, que llevo toda la vida oyendo mal del capitalismo, y lamento decirlo, pero primero todo el mundo se aprovecha del sistema social capitalista o liberal en un grado o en otro, porque todo el mundo o es liberal en la economía, o es en la política,
o es en la cultura, o es en la religión, o es en la sexualidad, o es en cualquier otro tema. Todo el mundo se aprovecha de él de alguna forma o vive bajo su mandato, aunque no exista capitalismo puro o liberalismo puro, sino combinaciones de liberalismo y de liberalismo con otras ideologías. Y sostienen grandes beneficios, o algunos sostienen grandes beneficios de la lucha de ir en contra del capitalismo, pero creen que no son capitalistas, pero en un mayor o menor grado sí lo son y viven como capitalistas o liberales en unas cuestiones o en otras. Para mí es un misterio que haya personas que estén toda la vida, digamos, con esa canción o con esa sinfonía y no sean conscientes de lo que son y de la realidad, de lo que piensan y de lo que hacen. Por tanto, el capitalismo es un tipo de ideología, pero a mi entender, la palabra ideología o el concepto ideología es muy simple, es casi etimológico, teoría de las ideas, y hay distintas ideologías filosóficas, políticas, religiosas, de todo tipo, culturales o como ustedes quieran llamarlo. Por tanto, el capitalismo es una ideología más que, como cualquier ideología, se combina con otras ideologías en mayor o menor grado. Yo personalmente, como en todas las cuestiones, no aclaro mis puntos de vista porque creo que es más importante hacer pensar a la gente y que ellos lleguen a las conclusiones que quieran. Por tanto, nadie puede pensar que yo sea capitalista o sea anticapitalista, sino que yo intento reflexionar y, de alguna forma, lo único que otros reflexionen también, pero sin yo darles las soluciones. Yo a lo sumo le doy algunos datos, pero que son datos limitados porque hay infinitos datos sobre cualquier cuestión que sea muy general, como esto de la ideología y la ideología capitalista o la ideología liberal, que yo creo que es una palabra más acertada. El capitalismo solo sería una ideología del liberalismo a nivel económico fundamentalmente. Y los que a lo mejor no aceptan el capitalismo o liberalismo económico, sí aceptarían el liberalismo de filosófico de pensamiento, de libertad de expresión, que sería la libertad de expresión y de publicación, etcétera. Y ese es otro tipo de liberalismo. O si admitirían el liberalismo de tipo personal, en lo sexual y en otras facetas de la vida. Y ese sería otro tipo de liberalismo. Igual que hoy, digamos, el liberalismo de pensamiento sería muy difícil quitarlo o totalmente quitarlo en los países de Europa, quizás hoy en el mundo, quitar el liberalismo económico o capitalismo, sea perfecto o no sea perfecto, sea una imperfección o no exista, o el gran capitalismo, o el capitalismo territorial de continentes o de estados, o el macrocapitalismo de la economía mundial, parece que es muy difícil quitarlo o anularlo, nos vaya mejor o peor en ese estado o de organización social o de la sociedad. Porque el problema es por qué se sustituye el liberalismo económico. Porque para cambiar el liberalismo económico habría que quitar también el resto de liberalismos. Y hasta ahora, las sustituciones que se han dado en el siglo XX, debemos pensar que o no han funcionado o los resultados han sido catastróficos. Hay países, digamos, esencialmente de una misma cultura y una parte de la población o del territorio se ha ido por defendiendo un liberalismo económico-capitalismo y han progresado en casi todos los campos, y los que se han ido por un liberalismo no económico, aunque hayan aceptado los otros, acaban
negándose los otros liberalismos o casi todos el resto de liberalismos, y en el liberalismo económico también ha fracasado. Ustedes piensen en países y en situaciones y lo entenderán. Decir que no funcionan porque el resto de países le hacen una competencia desleal o le cierran los mercados no es exacto. O es un factor que no es determinante, aunque les pueda influir. Yo no pongo ejemplos porque no me gusta, pero en este caso concretos, pero ustedes piensen lo que ha pasado en el siglo XX, lo que pasa en estos momentos, etc. O países que sí admiten el liberalismo económico en mayor o menor medida, pero no admiten el liberalismo ideológico, libertad de prensa, libertad de religión, libertad de expresión, liberalismo político en una mínima democracia, y también sucede lo mismo. El liberalismo económico por sí solo, en general, no suele funcionar. Ciertamente tenemos una excepción de alguna economía emergente que, en teoría, con un no aceptando un liberalismo político, o sea, no aceptando una democracia, pero sí aceptando un liberalismo económico, se está haciendo dueño, de alguna forma, esa economía se está haciendo dueña de gran parte del mundo actualmente. Ciertamente que es a un precio enorme de falta de derechos humanos, de muchos derechos humanos, de muchos derechos sociales, etcétera, etcétera. En definitiva, volviendo a una situación social de derechos y de política del siglo XVIII, pero con una tecnología del siglo XXI. Por tanto, el capitalismo o los liberalismos son una cuestión muy complicada de hacer y de pensar. El capitalismo y la mercancía y el dinero, y digamos la tierra, en sentido amplio, van todos relacionados, pero yo al menos, y yo creo que muchos especialistas no se aclaran muy bien lo que es el dinero, lo que es la mercancía, el valor del dinero, el valor de la mercancía, el valor de la tierra en sentido estricto y en sentido general, lo que en economía se entiende por tierra, digamos los bienes que sirven para producir otra cosa, otros bienes. Quizás tengamos que admitir que la economía es una ciencia social que prácticamente tiene 2 siglos y medio, un poco más, y apenas hemos avanzado en su conocimiento. Por eso esas crisis brutales, y de luego hay muchos problemas entre la economía y su intersección con la política y otros aspectos del poder y del saber. Por tanto, imaginemos si la matemática se puede considerar que del siglo V a.C. empezó la ciencia matemática y de alguna forma la medicina, y donde hemos llegado después de 25 siglos, la economía y otras ciencias sociales, que digamos que el pensamiento económico y pensamiento de otras ciencias sociales, de otros saberes sociales, sí es muy del siglo de hace 20 o 25 siglos, pero la ciencia como ciencia es de hace 2 siglos o 3, 2 siglos y medio, casi todas las ciencias sociales, o 1 siglo y medio, todavía apenas conocemos y sabemos nada de todos esos saberes. Por tanto, nuestro conocimiento es muy limitado en todos esos saberes y por tanto la economía no sabemos cómo controlar tanto ese saber económico como la economía en sí. Bueno, pues analizando esta cuestión del pensar y analizando esta cuestión del capitalismo como un ejemplo, nos abrimos a la posibilidad de la filosofía, que la filosofía constantemente se tiene que hacer preguntas y la sociedad debe dejar a los pensadores y a los filósofos que se hagan preguntas y que tengan libertad de expresarlas y de publicarlas y no castigarlos porque piensen de diferente modo a un partido o una ideología o una filosofía. Yo creo que en algunos países existe una crisis económica, existe una crisis moral y existe otras crisis,
pero sobre todo existe también una crisis intelectual porque los pensadores, los filósofos, los escritores, los artistas, los científicos que se dedican a las distintas ciencias sociales, los catedráticos que trabajan en esas ciencias sociales, o no se les pregunta, o se les pregunta mal, o se les cierra las carreras académicas o el futuro, y diríamos que no hay un pensamiento libre en esas sociedades, y aunque sean democráticas. Bueno, cerramos esta conversación de filosofía hoy a 3 de agosto del 2014 a las 20 horas y 23 minutos. Repito, día 3 de agosto del 2014 a las 20 horas y 24 minutos.